Hermanos, bienvenidos, saludos a todos desde acá, desde Chino, California. Bienvenidos a Tesoros del Cielo. Estamos en nuestra clase de hermenéutica, lección 31, y acerca de la profecía bíblica. Hoy vamos a estudiar acerca de las profecías de la Nueva Jerusalén. Perdón. Así que en cada clase hemos estado haciendo un ensayo de las reglas de hermenéutica. Por ejemplo, si notan, en cada clase anterior lo que hacemos es vemos la Biblia como una sola unidad, ¿verdad? Antiguo Testamento con Nuevo, todo se junta. Eso se practica cuando uno estudia o prepara los estudios usando la hermenéutica. Ve la Biblia como una sola entidad, un cuerpo. También en las clases anteriores, aunque no lo mencionamos, pero son prácticas de ver los contextos cercanos y los contextos remotos. Eso es muy importante, aprender a hacer esto, entender lo que era cerca de los profetas, en el caso de la interpretación de profecías, y el contexto remoto, lo que estaba más lejos de ellos. Y por eso a veces hemos visto que una coma puede hacer la diferencia entre lo que estaba más cerca de ellos y lo que estaba... Cuando uno lo lee de corrido pareciera como que todo es un conjunto, pero cuando lo lee detenidamente empieza a identificar ese contexto cercano y ese contexto remoto y se va haciendo más armonioso, más entendible las profecías. Así que cada lección, como digo, aunque no lo hemos reiterado como puntos de enseñanza, son prácticas de cómo aplicar estas leyes de interpretación, ¿no? La Biblia se interpreta a sí misma, es un solo conjunto, hay contextos remotos, contextos cercanos, y hoy vamos a hacer lo mismo, ¿no? Pero con el tema de la Nueva Jerusalén, que es la última promesa que encontramos en las Escrituras de nuestra presencia con el Señor para siempre, ¿no? Así que vamos a empezar con una oración para que el Señor, su Santo Espíritu, sea el que nos ilumine, porque hay cosas aquí que vamos a ver hoy que estoy segurísima que no la tenemos presente. Y les voy a comprobar eso con una pregunta que les voy a hacer después de la oración, que no quiero que me la contesten hasta el final de la clase, ¿ok? Así que vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, Señor, seguimos delante de tu presencia emocionados porque vamos a hablar de ti, de tu poder, de tu hermosura, tu sabiduría, tu grandeza, Señor, tu gracia sobre cada uno de nosotros, Señor, que nos has incluido en tu reino. Señor, y tienes preparado, como prometiste, Señor Jesús, te fuiste a preparar un lugar para que donde tú estás, nosotros también estemos, Señor. Gracias por la esperanza de la resurrección, la esperanza de un nuevo cuerpo o una nueva vida en Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque somos tuyos, Señor. Y te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender esta verdad, aplicarla a nuestra vida para vivir vidas agradables a ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que saludos a todos los que se van añadiendo, bendiciones. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿dónde vamos a pasar la eternidad con Jesús? Si somos creyentes, el Señor nos ha prometido que vamos a estar con Él para siempre, ¿verdad? Y yo sé que la respuesta que normalmente va a salir de nuestra mente y corazón va a ser en el cielo. Vamos a estar con el Señor para siempre en el cielo, porque eso es lo que normalmente se enseña, ¿verdad? Pero vamos a dejar que la palabra del Señor nos enseñe y nos dirija a entender dónde vamos a pasar la eternidad con Jesús. Pero bien, la semana pasada vimos que hemos ido progresivamente, ¿verdad? Viendo cómo el Señor viene a establecer su reino en la tierra desde Jerusalén, acaba con el gobierno humano, o sea, ya le dio oportunidad al ser humano a través de la historia, ¿no? De que trate de establecer algo justo, pero sabemos que el reino perfecto y justo de justicia, de equidad, viene de Dios, ¿verdad? De Jesús. Entonces, Él termina la historia de la humanidad
estableciendo su reino aquí y empieza el gobierno milenial, ¿verdad? Lo que se conoce como el establecimiento del reino de Jesús aquí en la tierra, que viene después de los años de gran tribulación, de gran destrucción. Si el Señor no viniera, el ser humano se destruiría a sí mismo con tantas bombas nucleares. De por sí, cuando el Señor venga, la tierra va a estar semidestruida. Hemos visto que 2/3 de la humanidad va a perecer a través de estas cataclismos, ¿verdad? Nucleares, atmosféricos, ¿no? Y el Señor viene a establecer, como decía, que la tierra gime por su restauración, ¿verdad? Así que el Señor viene a establecer eso. Hemos visto que después de los 1000 años, en ese tiempo, Satanás va a estar atado. Después de los 1000 años va a ser desatado por un poco de tiempo y va a engañar nuevamente a mucha gente que haya nacido durante el milenio, y van a venir según ellos, a atacar al Señor en una última guerra, un último esfuerzo satánico de querer tumbar al Señor. Y dice que el Señor los consume, se acaba la tierra. En un solo versículo se nos dice que el cielo y la tierra pasan, ¿verdad? Se desaparece, se quema la tierra, y todo mundo tiene que comparecer delante del Señor en el juicio del trono blanco, que es un juicio para los no creyentes, porque nadie de los que están en ese juicio están escritos en el libro de la vida, y son juzgados por sus obras, no por Jesús. Entonces, todos nosotros hemos pecado. Si somos juzgados por nosotros, por nuestras obras, estamos condenados, porque el que comete un solo pecado es culpable de juicio. Entonces, el que quiera ser juzgado, hay gente que rechaza a Jesús y dice, yo soy bueno, yo tengo mi religión, entonces vas a ser juzgado por tus obras, y es condenación. Entonces, el juicio del trono blanco es asignado solamente para los que rechazaron el único sacrificio, al único mediador, al único salvador, a Jesús, y son condenados el diablo, el falso profeta, el anticristo, y todos los que rechazaron al Señor serán juzgados. Y ahí nos quedamos la semana pasada, ¿no? Se acaba la historia de la humanidad como la conocemos. Nosotros ya estaríamos en otro cuerpo, porque ya hemos sido parte de la resurrección, y lo mismo los hermanos que mueran durante la gran tribulación tendrán nuevos cuerpos. Así que los humanos, como los conocemos ahorita, se acaba la humanidad, es otro capítulo, empieza y ahí acabamos. Así que vamos a empezar ahora la clase de hoy a ver qué pasa después de que se acaba la tierra. Dice, una vez acabado el planeta Tierra por medio de un fuego consumidor, ya no habrá más memoria de él, del planeta Tierra o del universo como lo conocemos nosotros. Repasemos lo que dijo el apóstol Pedro proféticamente acerca de este acontecimiento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, del versículo 10 al 13 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, hablando de esa destrucción que hace el Señor a este último ataque, que se lo conoce como la guerra del Armagedón, que en realidad no es guerra, porque la gente viene contra el Señor y el Señor los deshace. O sea, no, ni siquiera tienen de decir, bueno, estaban avanzando o tenían posibilidades de ganar, ¿no? El Señor dice, ese día lo llaman, ese acontecimiento cuando el Señor los vence se llama el día del Señor. Dice que va a ser repentino, ¿verdad? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esas dos líneas describen la destrucción de la tierra. Versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, los creyentes en Jesús, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva,
en los cuales mora la justicia. Entonces Pedro, el apóstol nos habla de una nueva creación, una nueva tierra, nuevos cielos, pero primero tiene que acabarse esta tierra que ya ha sido corrupta, ha sido corrompida con el pecado, ¿verdad? La muerte, un sistema anticristo, ¿verdad? Todo esto tiene que pasar. Apocalipsis 3, versículo 10 al 13, noten qué interesante que es el mismo capítulo y el mismo versículo igual que Pedro. En segunda de Pedro 3, 10 al 13, y este es Apocalipsis 3 del 10 al 13, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Está hablando el Señor Jesús a la iglesia. Esta es la iglesia de Sardis, creo que es la que está antes de la... Oh, perdón, creo que es Filadelfia, no me recuerdo. Después lo vemos. Dice: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Pueden subrayar esa palabra, ciudad de mi Dios, porque está dándonos una descripción de la Nueva Jerusalén. Habla del templo que va a estar ahí. Yo lo haré columna, un pilar, lo haré alguien que esté sirviendo en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vemos una descripción de esta nueva ciudad que baja del cielo. Se llama la Nueva Jerusalén. Ahí vive Dios, ahí habita Dios. Él está, esa es la ciudad de Dios, así se la describe, y va a bajar a la tierra. Ahora, no a la tierra que nosotros conocemos, esa tierra pasará, pero el Señor no. Y vamos a ver esa descripción en Apocalipsis 21, ya casi al final de la Biblia. Este es el penúltimo capítulo, y le han puesto este título, dice: cielo nuevo y tierra nueva. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. ¿Qué más? Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, tiene que acabarse lo que nosotros conocemos, porque este mundo está lleno de eso, de muerte, lleno de dolor, lleno de clamor, lleno de llanto, ¿verdad? Es tan real, esta es la realidad del mundo en que vivimos, porque está un mundo contaminado. Pero dice, eso va a pasar, y ahora el Señor trae un nuevo comienzo, donde ya se nos va a enjugar, ¿verdad? En realidad no vamos a recordar ya lo que es la muerte. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no existe, ya no va a existir la tierra. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso ya lo estudiamos, ¿verdad? Hablando de la gente que rechazó al Señor, obviamente están bajo sus propias obras y nuestras obras en Cristo son obras pecaminosas, ¿verdad? Dice el Señor que no somos perfectos y para estar con Él tenemos que ser perfectos. Y para estar con Él tenemos que tener al Señor porque Él es el perfecto. El que tiene a Cristo, el Padre ve al Hijo, al perfecto, al justo y no nos ve a nosotros. El Señor nos cubre. Pero el que rechaza a Cristo, entonces el Señor ve sus obras. Y digo, todos hemos pecado porque cualquiera podemos decir, bueno, yo no he matado a nadie, yo no he adulterado de ninguna manera, pero el Señor dijo, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo te digo que si te enojas contra tu hermano, ya eres culpable de juicio, porque todo es asunto del corazón. Cuando uno se enoja con alguien, le desea cosas malas, ¿verdad? Le desea juicio, el corazón refleja lo que, nuestra boca refleja lo que tenemos en el corazón, ¿verdad? Y cuando uno se enoja con alguien está muy cerca de ya haberlo matado, mata la reputación de esa persona, mata en general muchas cosas, ¿verdad? Y el Señor eso dice. Yo les he comentado que yo sirvo al Señor también en un ministerio carcelario y ahí hay gente que ha matado a otros y bueno, vienen al Señor y el Señor les perdona, ¿no? El Señor los está restaurando, pero ellos comentan, ¿no? Que fue un momento de coraje, a veces un empujón, un tirar algo a alguien o golpear a alguien de una manera puede lastimar, ¿verdad? Y a veces dicen no fue premeditado, fue accidental porque me enojé tanto, pero todos estaríamos tan cercanos a hacer algo así, solo que las circunstancias a veces el Señor no las permite, ¿verdad? Pero el Señor dice eso, ¿no? Si no tienes a Jesús, estás bajo estas categorías. Por ejemplo, la idolatría. Idolatría es hacer dioses ajenos. Y uno a veces idolatra a uno mismo. Hay gente que dice, es mi vida, yo hago las cosas como yo quiero, o sea, no como Dios dice, sino como yo. Entonces, ¿quién es Dios ahí? Uno mismo, ¿verdad? Porque uno pone las reglas, ¿verdad? No quiere someterse. Entonces, sin Jesús, todos caeríamos bajo esa. Por ejemplo, dice la palabra fornicario. Aquí es la palabra griega pornea. Pornea es algo que cualquier tipo de desvarío sexual. Puede ser, por ejemplo, fornicación, adulterio, puede ser andar con una u otra persona, prostitución, hay cosas que vemos que cae bajo esa categoría. Y los hechiceros, aquí la categoría es drogas, esa es la palabra en griego, usar drogas. Todo esto son categorías de gente que no va a entrar a la Nueva Jerusalén porque rechazaron al Señor Jesús. Esa es la palabra cobardes e incrédulos. Cobarde es alguien, en el original griego habla de alguien que no se mantuvo en la fe, que no tuvo la fe de Cristo. Porque el que está en la fe es valiente, por eso dice solo los valientes arrebatan el cielo, los que están en Jesús. El que está sin Jesús es alguien cobarde, por eso lo conecta cobarde e incrédulo, no tiene fe, no desconfió del plan de Dios, desconfió de la gracia de Jesús y confió en sí mismo, por eso no tiene entrada a la Nueva Jerusalén. Y es interesante aquí como dice, miren, que el Señor es el alfa y la omega, Él es la razón de todo, Él es el principio y el fin, por eso hizo la creación. Colosenses, el apóstol Pablo nos dice que por Jesús fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Por Él subsistimos, el Señor Él nos hizo para su gloria y lo que está haciendo aquí es restaurar todo al original, como Él hizo en el Edén, algo
perfecto, ¿verdad? Sin pecado para su gloria, ¿verdad? Sigamos la lectura, estamos en Apocalipsis 21, hablando de esta nueva Jerusalén. El versículo 9 nos dice que vino entonces a mí, dice Juan, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, marquen de nuevo eso, la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. O sea, Juan está tratando de describir algo que es indescriptible, porque son materiales espirituales, ¿verdad? Son cosas, él lo compara, era como, dice, como un cristal, era transparente, era como un vidrio. Eso es lo que él se está viéndole una similitud. Versículo 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, 12. Igual las figuras que vemos aquí en la tierra, por ejemplo en Jerusalén, la que nosotros conocemos también tiene esas 12 puertas, porque el Señor todo, acuérdense de las tipologías, nos pone cosas para que podamos proyectarnos a lo que Él tiene. ¿Se acuerdan? El tabernáculo en el Antiguo Testamento era figura del cielo, ¿verdad? Figura de donde habita Dios. Y esta Nueva Jerusalén tiene sus tipologías con la Jerusalén que nosotros conocemos. Aquí tienen un muro, tiene puertas, portones, ¿verdad? O sea, son grandes, ¿verdad? 12, ¿verdad? Miren el versículo 14, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Vemos cómo se compagina el Antiguo Testamento con el Nuevo. El Señor tiene a Israel, las 12 tribus, y tiene a los 12 apóstoles también, el Evangelio, ¿no? Los siervos de Dios, los que fueron tipologías, ¿verdad? Que apuntaban a Jesús. Todo es una perfecta sabiduría de Dios en las descripciones, en cómo ha tratado de que el ser humano entienda el plan del Señor, ¿verdad? No habrá pretexto de la gente de decir, oh, yo nunca, no, Dios no me habló, Dios no me enseñó, porque hay muchas figuras en la naturaleza, en la historia, en la palabra de Dios, de cómo Dios se ha revelado a la humanidad. Aquí vemos unas descripciones de dónde es que vive Dios y cómo Él trató de explicarnos eso a través de muchas tipologías. Miren el versículo 16. Dice, la ciudad se halla establecida en cuadro. Esto es importante entender. La Nueva Jerusalén es un cubo de dimensiones exactas. O sea, obviamente, ¿no? Así son los cubos, ¿no? Tienen los lados. Y aquí empieza a decir las medidas. Dice, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Acuérdense, los codos es de la medida desde el codo de un ser humano hasta la punta de sus palmos. No, esa es la medida, creo que son 16 a 18 pulgadas. Entonces, la próxima semana, si el Señor lo permite, hoy nomás estamos leyendo algunos detalles que nos dan las Escrituras. En la próxima semana los explicaremos a más detalle, ¿verdad? Así que tengan la idea que la Nueva Jerusalén es un cubo de cristal con muros, con portones, ¿verdad? Con
piedras preciosas, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver? Miren lo que dice el versículo 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, pero era transparente, o sea, tan purísimo, ¿no? Se puede ver, dice, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Así lo está describiendo Juan. Obviamente son materiales diferentes, pero hermosos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué colores vio? Miren, dice, el primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. Me da risa porque me acuerdo hace unos años atrás fuimos a un museo aquí en Los Ángeles y tenían toda clase de piedra preciosa cortadas de tal manera, unas en sus piedras todavía se ve la piedra, ¿cómo es que se le llama cuando está en bruto, ¿verdad? Así como que todavía no está procesada y incrustado está la joya hermosa, ¿no? Y hay diferentes colores y estos nombres extraños, porque hay unos que no son no estamos familiarizados, los tenían ahí en este museo, hermosísimos, ¿no? Piedras, colores llamativos, así fuertes, muy hermosos, como por ejemplo, aquí vemos la cornalina, el crisólito. Hablamos de colores como de amarillos, rojos, celestes, verdes, zafiro, ágata, la esmeralda obviamente, ¿verdad? Ónice, topacio, crisopraso, jacinto y amatista, dice. Todos los colores que nos podamos imaginar estaban en los cimientos del muro, ¿verdad? Muy hermoso. Versículo 21 dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Imagínense, cuando yo me casé, nos fuimos de luna de miel a Cancún, ¿no? Y mi esposo compró unos aretitos que tenían unas perlas que recién las sacaban de las conchas, ¿verdad? Y eran diferentes en porte, ¿verdad? Pero las pusieron en los aretitos, el recuerdo, pero tan chiquititas, hermosas, pero caras, ¿verdad? Imagínense una puerta, tener una puerta completa de perla, eso es lo que lo comparaba Juan. El material está muy hermoso, mucha riqueza, mucho detalle de hermosura. Dice, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea, nos describe la ciudad. Ya hemos visto características de la forma, de los materiales que va a tener la Nueva Jerusalén, puertas, va a tener muros, va a tener piedras preciosas en sus cimientos, y las calles a Juan se le parecían como que eran de oro purísimo, ¿verdad? No va a haber templo en esta ciudad, o sea, no va a haber una estructura donde la gente se congrega, porque Dios mismo es el templo. El templo es una tipología. Nosotros somos templo de Cristo, una tipología de lo que vamos a tener cuando estemos con Él, que es la presencia de Él. Para eso es el templo, para que la presencia de Dios se manifieste. Por eso el creyente, teniendo a Cristo en su corazón, en la vida, el Espíritu Santo, es la presencia de Dios. Uno por eso debe de andar agradando, porque Dios vive en uno, sabiendo, dice, redimiendo el tiempo, sabiendo, andando sabiamente, ¿verdad? No, decía Pablo, ¿cómo vas a hacer que tu cuerpo, donde está la presencia de Dios, Cristo, se junte con una prostituta? ¿Verdad? O sea, cuando uno coquetea con el mundo, cuando uno hace cosas de idolatría. Por eso decía, ¿cómo es posible que tú juntes al templo? Todo eso es tipología de la Nueva Jerusalén, donde la presencia de Dios va a estar ahí. Por eso no va a haber templo, porque Él
Ya la presencia de Dios está ahí, estamos con Él y la presencia del Cordero. Noten la diferenciación que se hace, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, el Cordero, ¿no? Dice el versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina. O sea, es otra dimensión. No estamos en el mismo universo, porque ya no hay sol, no hay luna. Acuérdense que la tierra ya pasó, fue destruida, y ahora el Señor mismo es la luz. Y el Señor mismo dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Él es luz, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Versículo, otra vez repite aquí, dice, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Dios Padre, Dios Hijo. Lo mismo en el templo, la presencia de Dios, Dios Padre, Dios Hijo. Miren el versículo, vámonos al versículo 24. Dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Estuve viendo esa palabra, las naciones. Obviamente, como les digo, en la clase próxima, si el Señor permite, vamos a poner estos detalles para que queden en sus hojitas, que pueden conseguirlas en el Facebook. Aquí estamos solamente poniendo las porciones bíblicas para que el Señor sea el que nos enseñe sin mucha elaboración. Pero en la próxima clase les voy a enumerar las características de la ciudad y lo que quieren decir estas palabras, como lo que vimos, los que no van a entrar, esas palabras vamos a explicarlas. Aquí esta palabra que quiero mencionar es la palabra naciones. Esa palabra griega en el original es la palabra etnos, que quiere decir multitud del mismo género o de la misma, ¿cuál era otra palabra? De la misma naturaleza. Esa era la descripción. Así que lo que está diciendo el Señor, que los seres que vamos a estar ahí, no está hablando de naciones como decir, vamos a estar los mexicanos, o vamos a estar los ecuatorianos, o los salvadoreños, o vamos a estar los americanos. No está hablando en ese sentido de naciones, sino de que las personas de la misma naturaleza, ya los que estamos ahí, somos gente glorificada. No somos humanos como ahorita conocemos, sino que tendremos un nuevo cuerpo que es perfecto por la gracia de Cristo. Ya no va a haber muerte, o sea que vamos a ser diferentes y todos vamos a ser iguales. Eso está diciendo etnos, de la misma naturaleza, vamos a ser del mismo género espiritual, como el cuerpo de Cristo, ¿no? Que es visible, pero al mismo tiempo invisible. Es un cuerpo que come, pero un cuerpo que no necesita comer, porque es un cuerpo eterno. O sea, hace cosas que los humanos hacemos, pero no sin decaimiento, sin muerte, ¿verdad? Así que así seremos todos. Por eso dice los etnos, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes, o sea, los que tengan posición de autoridad, porque es una ciudad, va a haber trabajos, pero no nos vamos a cansar como ahorita, que el trabajo es un peso, ¿verdad? Aunque a uno le gusta estar activo, de todas maneras el cuerpo se cansa, ¿verdad? Ahí dice que con el sudor de la frente, ¿verdad? Ya no va a ser así, sí, va a haber trabajo, pero va a ser un gusto tener que servir al Señor ya en su presencia, ¿verdad? Así que eso es lo que está diciendo, de las naciones y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Versículo 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Otro detalle de la Nueva Jerusalén, que es un lugar donde siempre será de día. No hay necesidad de dormir, porque ya somos diferentes, ya somos eternos. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Hablando de los etnos, otra vez la palabra, o sea, de nuestra naturaleza, reflejaremos la gloria de Cristo. Entonces vamos a traer gloria a ese lugar, porque nuestra presencia habla de la victoria de Cristo, nuestra presencia habla del poder del Señor, de la fidelidad del Señor, habla de la victoria del Señor. Así que traeremos esa gloria a Cristo al estar ahí.
Versículo 27 repite la idea, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, ¿no? Una referencia a aquellos que dependieron, tuvieron fe solo en Jesús. No hay otro Salvador, ni nosotros somos nuestros salvadores, solo Jesús salva, ¿verdad? No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos más que Jesús. El que tiene esa fe es escrito en el libro de la vida del Cordero, ¿verdad? Así que triste para los que no entren, pero de gran bendición para los que entremos, ¿no? Por la gracia de Dios en Jesús. Así que vamos a ver unos versículos que nos habla también de la Nueva Jerusalén. Miren, el apóstol Pablo en Gálatas 4:26 hace una referencia cuando hablamos de los pactos. Hay el pacto de la ley y el pacto de la gracia en Jesús. Hablando de esos pactos, Pablo habla de Agar, la sierva, que era una tipología del pacto de la ley. Y Sara, la esposa de Abraham, era una del pacto de la gracia. Y en ese contexto, Pablo dice en Gálatas 4:26, dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, comparando a Sara como una tipología de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es libre, o sea, no es un lugar donde, como en la ley, son puras reglas, regulaciones, reglamentos. Si no haces, mueres. La gracia es diferente. La gracia es Jesús hizo, yo vivo. O sea, no tengo que hacer porque si no me condeno, sino Él ya hizo y como yo confío en Él, dependo de Él, soy salvo, ¿no? Entonces, le compara ese pacto de la gracia con la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén es libre, hay libertad, no hay esa presión, esa condenación de que fallé y ya me condeno, no, es en Cristo tenemos, y eso es lo que dice, viene de arriba a la Jerusalén, es madre, esa palabra que lo voy a explicar en la próxima clase, puede significar que es la fuente, esa es la idea, la Nueva Jerusalén, de ahí tenemos que salir, o sea, de ahí el Señor es la base, como esto es la meta, de ahí, por eso vivimos, para estar en la presencia del Señor, vivimos como que eso fuera lo que nos impulsa, sería la idea. La gracia de Cristo nos impulsa y va de la mano con la Nueva Jerusalén. Veamos otro comentario para ir entendiendo más de la Nueva Jerusalén. Lo que dice el autor a la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo del 18 al 24. Haciendo esta comparación otra vez con la ley, un contraste, la gracia y la ley. ¿Es por obras o es por gracia la salvación? Miren lo que dice Hebreos 12, 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Esto era cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y el monte temblaba, Dios estaba hablando, había sonidos de trompeta, había tinieblas, oscuridad. Era aterrador porque se estaba dando la ley. Cuando vino la ley, 3,000 personas murieron en ese monte cuando vino la ley. La ley anuncia muerte porque todos hemos infringido la ley de Dios. Pero cuando vino la gracia, acuérdense que en el día el Señor trajo la gracia, salvación a través de su muerte y su resurrección, a través de Él cumple toda la ley para que nosotros podamos, a través de la fe en Él, ser salvos. Cuando viene la gracia, 3,000 personas se salvan el día de Pentecostés. Ven el contraste. En la ley hay muerte, en la gracia hay vida. Y el autor a los Hebreos nos está llevando a explicarnos esto. No nos hemos acercado a la ley, no nos hemos acercado a este pacto de muerte, dice versículo 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba,
Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Dice el autor, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Miren el contraste, no estamos en el pacto de la ley, sino en el pacto de la gracia que viene desde la nueva Jerusalén, de la presencia de Dios, la ciudad de Dios, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén la celestial. ¿Qué comprende la Jerusalén celestial? Dice, la compañía de muchos millares de ángeles. Ellos van a ser nuestros vecinos, o sea, millares y millares de ángeles. Podremos tener en en inglés se dice realm, es una nueva, ¿cuál es la traducción de eso? Como una nueva esfera, esa es la traducción. Estaremos en una nueva esfera donde nosotros podremos ver lo espiritual, podremos tener contacto, los millares de ángeles van a ser nuestros compañeros. Versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A eso nos hemos acercado. O sea, nuestro pacto con Dios a través de Jesús implica todo esto, implica tener acceso a la nueva Jerusalén, donde vamos a ser transformados, perfeccionados, como dice aquí, donde estarán nuestros hermanos del Antiguo Testamento, los primogénitos de la congregación, ¿verdad? Van a estar los ángeles, vamos a ver al Señor Jesús, Dios mismo, podremos verlo. Esa es la promesa, ¿no? De que ahorita en el pacto, bajo el pacto de la ley, nadie podía ver a Dios. El que veía a Dios se moría. En el pacto de la gracia, Jesús revela al Padre y podemos verlo porque Él se hace humano, no es espíritu, Él tiene un cuerpo diferente. Así que es un pacto de gloria. Salmo 50 dice, el Dios de dioses, y aquí quería explicarles lo que dijimos al principio, de que la Biblia es un solo conjunto. Cuando leemos la palabra con enfoques así como futuros proféticos, podemos entenderla mejor. Cuando leemos los salmos pensando en el reino, en el establecimiento del reino de Jesús, en estas promesas de la Nueva Jerusalén, cuando tenemos eso en nuestra mente y leemos las Escrituras, muchas porciones van a tener sentido. Si no tenemos en nuestra mente la idea del reino de Jesús, vamos a tratar de aplicar estas porciones a nosotros y perdemos completamente el propósito por el cual fueron escritos. Miren, leamos el Salmo 50 en el versículo 1, entendiendo las últimas clases que hemos dado de la venida del Señor, el reinado del Señor, la nueva Jerusalén. Y miren, piensen en todo eso al leer este Salmo, a ver si concuerda. Salmo 50. Dice, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Ven cómo prácticamente nos está hablando ahí de la venida del Señor, del milenio, nos está hablando de la guerra del Armagedón, ya cuando el Señor consuma todo, nos está hablando de la nueva Jerusalén que viene. Pero si no tenemos esto en nuestra mente cuando leemos las Escrituras y no la vemos como un conjunto, este salmo no tiene ningún sentido, porque decimos, ¿cuándo Jesús ha resplandecido en Jerusalén? Cuando el Señor fuego consume delante de él, no lo conectamos, ¿verdad? Cuando el Señor convoca a los cielos y a la tierra para juzgar, ¿verdad?
o sea, ¿cuándo acaba la tierra? No concuerda si no vemos la Biblia como un solo conjunto, si no vemos la Biblia como una sola revelación. Vamos a terminar con el último libro de la Biblia, Apocalipsis 22, para seguir viendo los detalles de la Nueva Jerusalén y contestar la pregunta que hicimos al principio. ¿Dónde pasaremos la eternidad con Jesús, los creyentes? ¿Dónde? ¿Verdad? Porque yo sé que todos van a contestar algo y la Biblia nos va a decir algo diferente. Dice el versículo 1, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Otra vez, Dios Padre, Dios Hijo. Acuérdense que esta nueva tierra que el Señor hace no va a tener mar, pero hay un río que viene en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Un río de agua viva que es transparente como el cristal. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Acuérdense la palabra etnos, para los que son de esa misma naturaleza. Ahora alguien puede preguntar, ¿no que somos eternos? ¿Cómo es que va a haber enfermedad? Porque se asume cuando se oye la palabra sanidad como que va a haber enfermedad, pero no. El original, la palabra sanidad, es la palabra que nosotros usamos, la palabra terapia. Creo que pronuncia en griego como terapia, pero esa palabra quiere decir, terapia en una de las descripciones quiere decir servirse los unos a los otros. Cuando uno va a recibir terapia, ¿qué le hacen? ¿No? Le dan masaje, ¿verdad? O sea, alguien le sirve a uno. Entonces, la idea aquí es que esas frutas, ese árbol va a estar para que nos sirvamos los unos a los otros. Obviamente, como mencioné, el Señor, ¿qué comió cuando resucitó en su cuerpo glorificado? ¿Qué le gustaba al Señor comer? Pescado. Un pescado asado. Se fue a la playa, ¿verdad? Y le preparó pescado a sus discípulos. Comía, no necesitaba comer, pero podía comer. Igual nosotros no vamos a necesitar comer, no va a ser una necesidad como para sobrevivir como ahorita, pero a todos nos gusta comer, ¿verdad? Es verdad, es un deleite, ¿verdad? Comer. Y seguiremos comiendo en la Nueva Jerusalén, pero no para sobrevivir, sino para deleitarnos. Va a haber frutos. Dice, y no habrá más maldición. O sea, no va a haber muerte, no va a haber, ahí está por eso explica, ¿no? Que no es algo medicinal esto, sino es más bien un disfrute de servirse los unos a los otros. Dice, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, dice Jesús, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Juan estaba tan impresionado después de ver todo esto, que los ángeles no son seres como nosotros, son seres majestuosos, imponentes, poderosos, y después de que le da toda la revelación de Apocalipsis, la revelación de Jesús, Juan quiere adorarlo, ¿ve? Y él le dice, no,
el único digno de adoración es Dios. Yo soy tu consiervo. Somos siervos de Dios. Ahora el versículo 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Miren, está diciendo como, si quieres ser necio, ¿verdad? y rechazar las verdades de Dios, pues sigue. Pero si has entendido y has venido a Jesús, persevera en la decisión que has tomado, ¿verdad? Versículo 13, otra vez, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Qué más dice? El primero y el último, la razón de todo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Obviamente ese lavamiento no es algo personal, es algo que viene de Dios a través de Jesús. Por Jesús, Él nos limpia, nos lava, nos perdona y uno vive en esa santidad de Cristo porque ya somos de Él, ¿verdad? No es por méritos, no es por obras humanas. ¿Qué más dice? El versículo 15 dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Muy parecido a la descripción que nos dio en el capítulo 21 de los que no pueden entrar a la ciudad. No pueden entrar y van a estar fuera, obviamente en el castigo eterno. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, o sea, el espíritu de Dios nos está hablando, y la esposa, la nueva Jerusalén. Muchos han entendido eso como la iglesia, pero puede ser aplicable a las dos. La iglesia espera que el Señor venga, ¿verdad? Y la nueva Jerusalén espera también que el Señor la establezca, ¿verdad? Está preparándolo el lugar. Dice, ven. El espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Eso lo explicaremos la semana que entrante, primero Dios, si todavía el Señor no ha venido, en cuanto a eso de que quitaré el nombre del libro de la vida, para que no quede nada confuso, como mucha gente cree que se puede perder la salvación. Versículo 20 y 21 para finalizar, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, o sea, Jesús dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así se acaba las Escrituras, el último libro de la Biblia, con la palabra que así sea. Amén. Quisiera concluir con la respuesta de la pregunta. ¿A dónde pasaremos la eternidad con Jesús? Mucha gente cree y ha pensado por mucho tiempo, dice, en el cielo vamos a estar con el Señor, pero no, la nueva Jerusalén baja a la nueva tierra y a los nuevos cielos que el Señor hace y establece su tabernáculo en esa nueva tierra, en esa nueva creación, y pasaremos la eternidad con Jesús en la nueva Jerusalén desde esa nueva creación. Estaremos en el cielo por los 7 años que aquí en la tierra estará la gran tribulación, esperando que se complete el número de los hermanos redimidos para venir con el Señor. ¿Se recuerdan? Ya cuando Él viene a implantar a su reino milenial, vendremos con Él. Ahora, en esta tierra nueva, mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Estará mi perrito? ¿Estará mi gatito en la tierra nueva? Será una tierra nueva, es la tierra original que el Señor hizo. El Señor creó muchas cosas para el ser humano.
Imagínense qué creará para nosotros que seremos una nueva creación, cosas maravillosas. No descarto la posibilidad de que hayan seres o como animales. Acuérdense en que vamos a venir en caballos con el Señor. O sea, existen caballos de fuego, caballos tal vez parecido a lo que nosotros conocemos, porque podemos relacionarlos como caballos, ¿verdad? Pero en otra, que vivirán para siempre. O sea, será algo maravilloso. Así que si acaso quedó confuso eso, porque mucha gente cuando habla dice, ¿quieres ir al cielo para estar con el Señor? No especifica la creación de una nueva tierra, no se especifica la venida de la nueva Jerusalén donde estaremos con el Señor para siempre. Así que por eso se queda con la idea del cielo que vemos. Yo quiero ir al cielo, pero ahí no es donde vamos a estar para siempre con el Señor, sino en los nuevos cielos, en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén que baja del cielo, a donde no va a haber más templo, porque la presencia del Señor estará con nosotros para siempre. Así que si no tiene a Jesús usted en su corazón, todavía hay tiempo. El Señor hace este llamado como que rogar a través de nosotros. Dice el Señor, está tratando de que nadie perezca, sino que, porque Él ya sabe lo que le viene a la humanidad. Él ya sabe, nos anuncia desde el principio el fin de la tierra, y Él no quiere que seamos parte de esas circunstancias de remuneración por el pecado, porque toda desobediencia tiene su consecuencia, y las consecuencias finales son catastróficas, pero Jesús vino para redimirnos de las consecuencias del pecado, de la condenación, del castigo que viene a la tierra. Vino a ofrecernos vida eterna con Él para siempre en la Nueva Jerusalén. Así que, ¿cómo puede una persona recibir esta promesa? Es creyéndole a Jesús, creyendo que Él es el único Salvador, dependiendo del sacrificio de Él, creyendo que su perfección nos habilita para entrar ante su presencia, porque eso es lo único que Dios Padre aceptará a su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Así que, creyendo en lo que el Señor anunció, el Señor vino a anunciar su reino. Él vino a anunciar que Él era el Cristo, el Rey de Reyes, el sacerdote y el profeta. Creyéndole a Él, el que confiesa que Jesús es el Cristo de su vida, será salvo. Así que créale a Jesús, pídale que le perdone por haber creído otras cosas, por haber desconfiado del plan de Dios. Pídale perdón por eso y dígale, ven a hacer de mi vida tu templo, hasta que algún día estemos cara a cara, hasta que la muerte nos una, ¿verdad? Así que pídale perdón, crea en Jesús, entregue su vida y le garantiza la entrada a este lugar precioso que el Señor está preparando para todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a entender. Si hace esa decisión, si toma esa decisión, puede hacerlo en una oración. En su tiempo libre, vamos a terminar con una oración aquí, dándole gracias al Señor por esta final promesa de estar para siempre con Él en su reino de la Nueva Jerusalén. Bendito Padre, Señor, te damos gracias porque tú eres perfecto, Señor, y de muchas maneras en las Escrituras te has revelado tu plan en Cristo Jesús. Un plan perfecto de restauración de todas las cosas en Cristo. Un lugar donde estaremos contigo para siempre, Señor, un lugar donde no habrá más muerte, no habrá más pecado, no habrá más dolor, un lugar hermoso porque estás tú, tu trono, tu ciudad. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu familia, Señor, y ser parte de tremendo privilegio, Señor. Nos sentimos honrados saber que podemos entrar por Cristo Jesús a este lugar de perfección contigo para siempre, Señor. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tus promesas que nos alientan, que este mundo pasa, Señor, y sus afanes, los dolores que hay aquí pasarán, Señor, y
nos espera algo mejor en Cristo Jesús, Señor. No algo mejor, sino algo perfecto. Rogamos por aquellos que están batallando en su mente y su corazón, pensando, bueno, yo tengo mi religión, yo estoy cómodo aquí. Que se pueda entender, Señor, que no es acerca de religión, sino de una relación contigo, para estar contigo para siempre, que haya un rendimiento de esas tradiciones, rendimiento de ideas humanas, Señor, y que aceptemos con gusto la verdad de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso y a todos nos das oportunidad de entender estas realidades. Señor, rogamos por aquellos que quieren abrir su corazón, Señor, que tú los toques donde estén, Señor, que sientan tu presencia de consuelo, tu presencia de perdón, tu presencia de aceptación, porque ellos ahora tienen a Jesús en su corazón. Te damos gracias en el nombre poderoso de aquel que era, que es y que ha de venir, nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos, por su presencia. Que el Señor me los guarde y nos vemos aquí pronto. Abrazos.